El dirigente venezolano y defensor de los derechos humanos Loren Saleh fue detenido por las autoridades migratorias colombianas y conducido a Venezuela en la noche de este jueves. Según comunicado de Migración Colombia, el líder estudiantil, quien se encontraba desde hace varios meses en territorio colombiano, fue expulsado. Migración Colombia justifica la salida de Saleh en el artículo 105 del decreto 4000 de 2004. La norma especifica que la autoridad tiene el poder de sacar de territorio colombiano a cualquier ciudadano extranjero que atente contra la seguridad nacional o que tenga orden de captura en otro país. El dirigente juvenil venezolano Loren Saleh preside la dirección internacional de la ONG Operación Libertad. Desde hace 4 meses residía en Colombia y llevaba adelante una campaña para dar a conocer las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este jueves en Bogotá fue detenido por autoridades de migración que lo trasladaron a la fronteriza ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander para su expulsión de territorio colombiano y su inmediata deportación a Venezuela. A través de un comunicado, la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la decisión obedece a la legislación colombiana y a la garantía de seguridad interna, respetando convenios internacionales. El joven de 27 años podría enfrentar un proceso penal en Venezuela si una solicitud por parte de la administración de Nicolás Maduro fuera la causa de la expulsión. En conversación con NTN 24, la madre del dirigente juvenil, Yamile Saleh, dijo temer por la seguridad de su hijo al momento de ser entregado a las autoridades venezolanas. De este gobierno venezolano se puede esperar todo, no sé. Le hago un llamado a todas las madres venezolanas y colombianas. Esto no podemos pasar por eso. O sea, me estoy enterando por ustedes de ese comunicado. Loren Saleh ha dirigido en Venezuela varias manifestaciones contra las políticas chavistas. Encabezó huelgas de hambre y protestas en sedes de organismos internacionales en Caracas y Valencia. Fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de dirigir una campaña de desestabilización y respaldar los planes de magnicidio y golpe de Estado que, según el chavismo, se orquestan en Venezuela con apoyo internacional. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo en Bogotá con Deji Sedano, amiga de Loren Saleh, quien se encontraba además con él cuando fue detenido. También estamos en vivo en la ciudad de Valencia, en Venezuela, con Yamile Saleh Rojas, quien es la mamá de Loren, y en Lima, Perú, con Óscar Pérez, dirigente político venezolano asilado en Lima. Gracias a los tres por estar con nosotros. Empecemos cronológicamente y por eso quiero empezar con Deji. ¿Cómo ocurrió la detención de Loren Saleh? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Porque tengo entendido que en el día de hoy Saleh se encontraba gestionando los permisos o los documentos necesarios para hacer una nueva documentación al momento de que ya se le venciera su prórroga, su documento en Colombia. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches para toda la audiencia en el continente. Bueno, Loren nosotros teníamos clase en la escuela de guerra a las 4:30 de la tarde y pues él se dirigía de la Fundación Colombia Herida a la escuela de guerra y lo interceptaron en el puente de las 100:15 y ahí lo detiene una moto, se atraviesa la moto al taxi y lo bajan de la moto. Un policía de tránsito ve lo que está pasando y se acerca para ver cuál es la situación. Entonces, pues Loren le cuenta y ahí el señor que estaba en la moto, que nunca se identificó, nunca se quitó el casco, estaba vestido de negro, se le acerca y le dice que es un operativo y que tienen que esperar. Lo único que él puede hacer es llamar y a quien llama es a mí porque sabe que estoy a 3 cuadras de donde lo agarran. Y pues me llamó y me dice dónde está, entonces yo salí corriendo, yo alcancé a llegar alrededor de unos 8 minutos después. Cuando nosotros llegamos, alcanzamos a hablar, le quitan el celular y él me cuenta más o menos qué es lo que está pasando y llega alrededor de unas 15 personas vestidas de migración, con el chaleco de migración, lo agarran ahí, lo suben hasta el edificio de migración, lo entran, a mí no me dejan entrar, no me dejan pasar, me dicen que me van a quitar el celular, porque yo alcanzo a tomar unas fotos cuando estoy en la parte de atrás, y él entra allá, lo demoran alrededor de 5 minutos, y después lo sacan, lo montan en una camioneta donde yo me voy a montar y me dicen, no, usted no puede acompañarlo. Yo le digo, pero es que yo quiero acompañarlo, yo quiero saber para dónde lo llevan. Entonces me dice, si quiere cojan un amarillito refiriéndose a un taxi y eso es lo que hago.
por eso no pude tomar ni más fotos ni hacer ningún reportaje, porque yo estaba pendiente de poder seguir la camioneta, pero nos perdimos a los 5 minutos, pues porque ellos iban con la sirena, iban otras camionetas acompañándolos y nosotros estábamos en un taxi. De allí en adelante, lo que se sabe de él es hasta hace unos minutos, y para ello vamos a hablar ahora con Yamile Saleh Rojas, quien es la mamá de Loren, quien tiene nuevos datos sobre el paradero de su hijo, que hace una hora aproximadamente no había podido hablar con él, no tenía conocimiento de su paradero, pero tengo entendido que incluso ya fue entregado a las autoridades venezolanas. Señora Yamile, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por estar en información con nosotros. Hablé con Loren, en ese momento estaba en el puente, en ese momento él me dice, fueron violados todos mis derechos. El gobierno colombiano me quiere entregar al gobierno venezolano, donde públicamente he sido amenazado. Corre en peligro mi vida, mi integridad, mi libertad. Él tiene un salvoconducto, él tenía todos sus papeles en reglamento en Colombia. Y me dice, no me dejaron hablar por teléfono, no pude llamar a ningún abogado, no pude llamar a familia ni nada en el momento que yo estaba en Bogotá. ¿Me entiendes? Me detuvieron, me agarraron y ya estoy en el puente. Tengo entendido que ya lo entregaron al SEBIN aquí en Venezuela. Hay un video que va a salir público donde el gobierno colombiano entrega a Loren Saleh al gobierno venezolano. Y eso fue una irresponsabilidad del gobierno colombiano, y hago responsable al presidente Santos por la integridad física de Loren, por su libertad. La hago responsable de lo que le ocurra internacionalmente, los ojos puestos en Venezuela, por favor. Ya está entregado al gobierno venezolano y fue rápidamente, quiere decir que fue una orden del gobierno venezolano, la deportación de Loren para ser entregado de inmediato. Señora Yamile, hay un video que ya va a salir. Señora Yamile, su hijo tiene orden de detención en Venezuela, porque además la justificación que da el gobierno colombiano para entregar a Loren y expulsarlo además de Colombia hacia Venezuela es porque, entre otras razones, unas pueden estar ligadas directamente a la posibilidad de que Loren Saleh represente problemas de seguridad o estabilidad para la nación, para Colombia. Por otra parte, que inteligencia ya ha tenido pruebas fehacientes de que Saleh esté en algún momento haciendo movimientos desestabilizadores dentro de Colombia, pero hay que también destacar que en Venezuela lo acusan precisamente de hacer movimientos desestabilizadores, de gestar golpes de Estado en Venezuela. ¿Hay una orden de detención en este momento? Eso no lo tenemos claro, no tenemos claro qué orden de detención haya. Él lo que denuncia es las violaciones a nuestros derechos, una violación en lo que sucede aquí en Venezuela. Él lo está haciendo públicamente, eso es lo que él habla. Él no habla de otras cosas, sino de los problemas reales que vivimos aquí en Venezuela. Quiero ahora nuevamente saludar a Óscar Pérez, dirigente político, quien se encuentra en este momento en Perú, en Lima. Óscar, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos los amigos de NTN, que en toda Latinoamérica e incluso en Norteamérica pudiesen estar viendo, como siempre lo hacen, esta importante cadena de televisión, que es una ventana de libertad de todos los latinoamericanos. Óscar, ¿qué representa la detención de Loren Saleh o la expulsión desde Colombia hacia Venezuela de Loren Saleh, quien al parecer tendría una orden de detención también en ese país? ¿Qué problemas puede traer no solamente a Loren, usted que conoce la justicia venezolana y lo que usted ha tildado además de persecución política, sino también para el resto de los que se encuentran en este momento asilados en distintos países? Si bien Loren no estaba detenido en Colombia o en Venezuela tampoco tenía una orden de detención ni estaba en un estado de asilado en Colombia, también es cierto que lo agarraron y se lo llevaron. ¿Qué puede pasar con ustedes? Claro, mira, no solamente es muy grave lo que ha acontecido, lo que ha sucedido con Loren, quien es mi amigo y a quien conozco muy bien, sino la forma como se desarrollaron los hechos, que todo indicaba que lo que se buscaba era de secuestrar a Loren, tratar de que no se supiera inicialmente quiénes y hacia dónde lo estaban llevando y con qué intenciones se lo estaban llevando, y que todo enmarca, todo encuadra dentro de algo que nosotros hemos venido manejando en los últimos días, que es una directriz que está adelantando el comisario del SEBIN, el organismo de seguridad de inteligencia policial de seguridad de Estado de Venezuela,
el comisario Carlos Alberto Calderón Chirinos, director de investigación estratégica de este cuerpo policial, quien ha estado viajando por algunos países de Centroamérica. No me atrevo a asegurar que haya viajado en los últimos días a Colombia, pero sí lo ha hecho a Costa Rica, que es precisamente uno de los países en donde también ha estado Loren en los últimos tiempos llevando un mensaje libertario en nombre de los venezolanos, y que precisamente este comisario está montando toda una estrategia para tratar de secuestrar a varios de los venezolanos que por diversas razones, todas ellas por supuesto vinculadas a hechos de persecución política, nos encontramos asilados en algunas naciones del continente americano. En todo caso, yo quiero decir algo de manera bien categórica y responsable además. Una cosa es que un gobierno se presente neutral y no tenga ningún tipo de injerencia, y así lo manifieste de manera recurrente, constante, sobre algunas situaciones que se estén presentando en otro país. Y otra cosa es hacerse parte de una política de terrorismo de Estado como la que se está adelantando en Venezuela. Si bien es cierto, pudiese ser consideradas las actividades que estaba adelantando Loren para el Estado colombiano desestabilizadoras, o tal vez que atentaban contra la salud pública, contra el orden público en este país, no es menos cierto que Loren Saleh no tiene ningún tipo de solicitud de requisitoria internacional. No está solicitado por Interpol, está solicitado y tiene investigación por esos organismos de seguridad del Estado que se han dado a la tarea de perseguir a quienes pensamos distinto. En todo caso, si se hubiese querido respetar no solamente los derechos humanos de Loren Saleh, sino los acuerdos, tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, más que llevarlo, como están haciendo en este momento, a la frontera venezolana, haciéndose copartícipe de esta escalada de terror que se adelanta en Venezuela para entregárselo al SEBIN, bien pudiesen haberlo presentado en la frontera de otra nación, de un tercer país, para evitar, como en efecto va a suceder en este momento, que se violen los derechos humanos de Loren y que por supuesto se atente contra lo que son sus derechos humanos. Por eso que esto es muy grave, y esto presenta se presenta como un hecho que sin precedente alguno en la historia democrática de los países de la región, que más allá de que lo que pueda ser el respeto o la no injerencia en asuntos internos de otros países de la región, es que alguna nación se haga copartícipe de una escalada de terror, de una política de Estado que lo que busca es perseguir las ideas y el pensamiento como la que adelanta Nicolás Maduro en Venezuela. Dayi, llama la atención que se ha cuestionado mucho por parte de los comunicados, incluso lo que vienen diciendo en las redes sociales, sobre qué de verdad estaba haciendo o cuál era la verdadera motivación que tenía Loren Saleh para estar en Colombia. Tengo entendido que él iba a empezar a estudiar, pero que no estaba estudiando, que tenía aproximadamente un año o más yendo y viniendo a Colombia, que estaba de asesor político, según sus propias palabras, con congresistas en el Parlamento colombiano, en el Legislativo colombiano, que estaba además organizando jóvenes en pro de la defensa de los derechos humanos, así como también en el rescate de la libertad de expresión. También recordemos las imágenes de él entregándole documentos sobre lo que ocurre en Venezuela al propio expresidente y premio Nobel de Paz, Oscar Arias, en Costa Rica. Pero, ¿qué hacía Loren en Colombia en este momento, más allá de los trinos que enviaba por las redes sociales, que hay que, en honor a la verdad, no eran muy suaves que digamos, pero ¿qué hacía en Colombia? Bueno, él llegó de Costa Rica, yo de hecho llegué a recibirlo y estábamos tratando de empezar varios proyectos de derechos humanos en Colombia. Yo soy activista también y he trabajado con Operación Libertad cerca de 2 años, pues acompañándolos, he seguido el proceso, soy defensora de los derechos humanos de colombianos, de venezolanos, de todos los humanos. Y nosotros empezamos un curso hace 15 días, el martes pasado empezamos el curso en la escuela y él estaba por empezar el programa de filosofía. En eso estaba, pues digamos, ese tiempo tratando de arreglar la situación legal acá en Colombia, acompañando varias fundaciones como la fundación que lo tenía acogido, que era la Fundación Colombia Herida, pero más allá de eso,
o sea, ningún evento que violara ninguna ley acá, porque yo soy colombiana y conozco mis derechos y también mis deberes y conozco la ley y nosotros no estábamos haciendo nada indebido. Señora Yamile, usted aseguraba vía telefónica cuando estábamos llamándola para hacerle la entrevista que una cosa es estar preso, pero otra cosa es estar preso en Venezuela. ¿Qué quiere decir usted con esto? Señora Yamile, ¿me escucha? Bien, parece que hemos perdido la comunicación con la madre de Loren. Vamos a tratar de recuperarla, pero le hago la misma pregunta a Óscar Pérez. Una cosa es estar preso, pero otra cosa es estar preso en Venezuela, según me lo decía la señora Yamile. Usted que estuvo en Venezuela, no preso porque se fue antes que lo retuvieran en alguna cárcel de Venezuela, pero ¿qué significa, según lo que le han dicho quienes sí lo estuvieron y que lo acompañaron en Lima durante este lapso que lleva fuera del país, en el exilio? Sí, mira, vale la pena informar a los amigos de Latinoamérica que en mi caso fui quien constituyó el Frente Nacional por la Libertad de los Presos y Perseguidos Políticos en Venezuela, precisamente conociendo lo que viven y padecen nuestros hermanos que por sus ideas, por sus pensamientos, por su oposición a esta dictadura que se ha instaurado en Venezuela, han sido llevados a distintas cárceles de máxima seguridad en distintas regiones de nuestro país, en donde se tortura, en donde se tiene a estos hombres y mujeres en espacios reducidos de 2 por 2 metros cuadrados, en donde las 24 horas del día le tienen las luces encendidas, luces incandescentes para que no puedan dormir, en donde el frío, sin que tengan algún tipo de cobijo, se apodera de ellos en las noches, sin que puedan salir a tomar el sol durante 1, 2, 3, hasta 4 meses. Algunos de estos compañeros no han podido salir a ver el sol ni siquiera un minuto, como es el caso de la estudiante Zairán, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, Zairán Rivas, presidenta del Centro de Estudios de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, una muchacha de 20 años que, como otros 75 estudiantes más, se encuentra en este momento en estas condiciones como la que anteriormente yo describí. En todo caso, yo quiero decir que responsabilizamos no solamente al gobierno venezolano, sino al gobierno colombiano de cualquier situación irregular que se pueda presentar en torno a la integridad física y a la violación de derechos humanos que se pueda registrar con nuestro amigo, con nuestro compañero de lucha libertaria, Loren Salé. Pero no solo eso. Si quieren perseguir realmente a quienes pudiesen estar desestabilizando la región, bueno, ya yo lo he hecho en otras ocasiones, yo he entregado coordenadas exactas de dónde están las FARC y el ELN en los municipios Junín del estado Táchira en Venezuela y en Guasdualito en el estado Apure también en Venezuela, que han convertido estos dos municipios venezolanos en aliviaderos de estos grupos irregulares que de manera totalmente libre, de manera totalmente sin vergüenza, caminan por estos pueblos luego de que cometen sus fechorías en territorio colombiano. A esos son los que deberían estar persiguiendo y no a Loren Salé, que repito, no tenía o no tiene ningún tipo de orden de aprehensión o de detención por parte de Interpol, y que si bien es cierto pudiese ser considerada su actividad, cosa que por supuesto yo estoy convencido que no es así, por parte de las autoridades colombianas atentatoria al orden público interno de esta nación, y sabiendo lo que está pasando en este momento en Venezuela, en lugar de entregárselos a las autoridades venezolanas, bien pudiesen haber buscado un tercer país, un tercer estado, que sobraría quien le abriera las puertas para que éste abandonara Colombia y fuese llevado a un país en donde pudiesen estar salvaguardados sus intereses y sus derechos humanos. En todo caso, repito, una cosa es no tener algún tipo de injerencia en asuntos internos gravísimos como lo que se está viviendo en este momento en Venezuela, en donde se ha instaurado una dictadura por parte del señor Nicolás Maduro, y otra cosa es ser copartícipe de estas situaciones irregulares que se vienen registrando en Venezuela, en desmedro, atentando en contra del Estado Óscar, de Derecho, ¿usted cree, de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país? Óscar, ¿usted cree entonces que con este panorama que me da, tal vez el destino, por ejemplo, de Manuel Rosales, de Eduardo Lapi, de Carlos Ortega, de Pedro Carmona Estanga, quien además está en Colombia igual que Eduardo Lapi, en cualquier momento podrían ser deportados o expulsados si así lo solicitara el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro?
Es que yo insisto y lo recalco otra vez de manera responsable. Yo responsabilizo al comisario del SEBIN, órgano de seguridad e inteligencia venezolano, el comisario Carlos Alberto Calderón Chirinos, director de investigación estratégica de este cuerpo policial, de todo lo que pueda suceder de ahora en adelante en contra de algunos de nuestros hermanos que se encuentran en el exilio. Este señor está en este momento haciendo diligencia por diversas naciones de la región, precisamente tratando de echar guante a algunos de estos compañeros, pero yo voy más allá. Este señor, este comisario Carlos Alberto Calderón Chirino, director de investigación estratégica del SEBIN, tiene montado todo un plan para tratar de secuestrar en alguna de estas naciones a algunos de estos compañeros que estamos en el exilio, perseguidos por un gobierno que se sabe debilucho, que se sabe de salida, pero que de igual forma sabe que de manera constante, recurrente y de manera aberrante viola los derechos humanos de todos los venezolanos, que en este momento, como lo registran todas las encuestas, todas las consultas de opinión en nuestro país, en un 68% ya rechazan a Maduro y están exigiendo su renuncia por incapaz, pero también por ser un dictador de los nuevos tiempos que está atentando contra los derechos y libertades de todos los venezolanos. Óscar Pérez, gracias por haber estado con nosotros desde Lima, Perú, dirigente político venezolano en el exilio. Hasta luego, buenas noches. Yadip, llama la atención sobre las informaciones que daba Loren Sales, las declaraciones, las entrevistas que dio a distintos medios, no solamente en Colombia, sino también en Venezuela o en las páginas web, que hablaba, por ejemplo, de recibir entrenamiento y de dar entrenamiento para soportar, según él, el régimen y la arremetida que tenía en ese momento el régimen contra los jóvenes, contra los estudiantes. ¿Qué tipo de entrenamiento recibían, por ejemplo, ustedes en Cúcuta, en la ciudad fronteriza con Venezuela, y donde además se decía por parte de las autoridades venezolanas que ustedes estaban siendo financiados por movimientos políticos colombianos, entre ellos el propio Álvaro Uribe Vélez? Bueno, yo nunca estuve en la sede de Cúcuta, pero la verdad es que lo que somos son un montón de jóvenes más o menos desocupados, pero además muy preocupados por la situación de Venezuela, y con lo que nos ganábamos y con lo que podíamos aportar era que manteníamos esa sede. Y lo que entrenamiento, claro, entrenamiento de pensamiento, porque, digamos, yo soy libertaria, siempre me ha gustado la academia y desde ahí hemos tratado de acercar a muchos colombianos, a venezolanos, y Operación Libertad se encuentra en toda Latinoamérica. Entonces, o sea, no podíamos tener ni nada extraordinario porque somos jóvenes, la verdad ninguno posee ningún trabajo ni somos ricos, era... O sea, la coleta directamente de lo que podíamos reunir, y con eso era que manteníamos la sede. Nosotros nos ocupábamos de conseguir libros, de conseguir gente que fuera a dictar charlas, de conseguir a la gente que le interesara ese tipo de temas, que son los derechos humanos, por qué los tenemos que hacer valer, por qué valemos como humanos, cuáles son nuestros derechos en cada uno de nuestros países y qué significa la libertad en Latinoamérica. Era todo lo que trabajábamos. Brevemente, por razones de tiempo, le pido que me responda muy concreto, por favor. ¿Ustedes se consideran de una extrema derecha, además neonazis, como han sido también catalogados incluso el propio Loren Sales desde Venezuela? Jamás, yo siempre me he considerado libertaria, no represento ningún partido, me gustan las ideas conservadoras, pero por sobre encima de todo está la libertad. No somos neonazis, o sea, lo que diría Loren es los morenazis, porque yo también soy morena y hasta nos confundían a veces como hermanos, pero jamás trabajamos ese tipo de temas. Daye Sedano, amiga de Loren Sales, quien estaba además en el momento de la detención, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches desde Bogotá, Colombia. Gracias, Juan. Vamos a saludar en este momento nuevamente